Ahora vamos a ver cuáles son las secuencias o cuál es el orden de conexionado a estos sistemas fotovoltaicos. Obviamente, dado que es un trabajo eléctrico, hay que cuidarnos con las protecciones personales, en otras palabras, los EPPs correspondientes. Dependiendo del trabajo a necesitar, pues si se va a hacer algún trabajo en altura, pues obviamente se le va a necesitar ya sea el arnés certificado, escalera certificada o andamios certificados. Por otro lado también las herramientas. Las herramientas tienen que ser tal que puedan cumplir ese objetivo de poder hacer el trabajo bien y correspondiente. A su vez también tener a su disposición los instrumentos de medición calibrados, las cuales como vamos a ver a continuación, son necesarios para unas pruebas iniciales y unas pruebas finales. Entonces comenzamos. Obviamente pasamos por unos pasos previos. ¿Cuáles serían estos? En la que, si bien es cierto, en oficina ya hemos hecho toda la ingeniería de detalle en cuanto al calibre a usar, cuánto metraje vas a usar, cuántos paneles vas a usar, cómo lo vas a poner, qué orientación va a tener la estructura, la inclinación del mismo, si esto va a estar dentro de una sala de fuerza a todo adosado o va a estar dentro de un gabinete autosoportado, etcétera, etcétera. Todo va después cambiar cuando ya estemos en el punto de obra, en el punto en el cual la solución se va a quedar ahí por el tiempo todo su tiempo de vida. En este caso, pues estaríamos comenzando primeramente por estudiar, verificar o contrastar toda la ingeniería de detalle en el sitio, in situ. Ver en ese mismo entonces, delimitar espacios, delimitar cuáles son los puntos respecto a esa ingeniería de detalle, si se van a respetar tal cual la ingeniería de detalle o quizás van a presentarse ciertos cambios. Otro punto a analizar es que nosotros en estos tipos de soluciones pues estamos hablando de una generación única, por lo tanto tenemos que garantizar para el caso de los paneles solares que no se deben presentar ni una sombra alguna. Por lo tanto, in situ tenemos que verificar que en 360 grados no debe presentar ningún efecto externo en cuanto a sombreado. Y finalmente, en el lugar, pues disponer cuál va a ser, obviamente con ayuda mediante una brújula, disponer para dónde está el norte y a su vez también ir viendo la inclinación final de la estructura. Esto va a determinar, dependiendo si hubiesen cambios, a tener o entrar a un escenario nuevo que sería replanteo. Básicamente saber cómo enfrentarme a la situación in situ con tal de que no perjudicar o tratarme de seguir paso a paso lo que ya se ha diseñado anteriormente. Eso va a ser el reto en cuanto al replanteo, en cuanto al lugar que se está montando ya la solución adecuada. Una vez completado esa fase de replanteo, pues ya estaríamos comenzando primeramente por un paso cero, por un paso base, en la que se va a necesitar obviamente verificar cómo han llegado sus equipos, verificar si por el lado de los paneles solares han llegado con fisuras, ver si todo está correctamente en cuanto a la integridad de los equipos. Por otro lado, ver si las baterías, en el caso de que sean inundadas, ver si ese electrolito no se ha vaciado, etcétera, etcétera. Si son baterías de libre mantenimiento, que ya también lo hemos visto, ver si no tienen ciertas rajaduras, etcétera. Entonces, como modo inicial estaríamos planteando ciertos protocolos de pruebas iniciales. En este caso, a la mano tendríamos que tener nuestro instrumento de medida, en la cual estaríamos en estos formatos o estos protocolos de pruebas iniciales, pues estaríamos verificando por cada ítem, en este caso por cada panel o módulo fotovoltaico, por cada batería, por cada equipo electrónico,
saber de que estos son los equipos que se diseñaron y a su vez se enviaron a la instalación. Con estos protocolos de pruebas va a ser una fase inicial en la cual nos va a asegurar a futuro pues que todo va a ir correctamente. Después, en un paso 1, pues una vez determinado, delimitado que no hay sombra alrededor, identificamos cuál es el norte en el caso del hemisferio sur y en el caso del hemisferio norte cuál es la orientación hacia el norte, hacia el sur, perdón. Vamos a hacer el montaje tanto de las estructuras y después del arreglo fotovoltaico. En este caso, pues, dependiendo del tipo de la estructura, primeramente se tendría que delimitar el área de trabajo para, y a su vez realizar, si en caso se necesitarse, los dados de apoyo, dados de concreto, o si es una estructura de manera en la que se puede hincar directamente al terreno, pues se realiza el montaje respectivo. A su vez, cuando ya entramos a una etapa de montaje de los paneles encima de esas estructuras, tenemos que tener el cuidado correspondiente de poder manipular esos paneles solares. Hay un adecuado manejo de estos mismos que en el mejor de los casos sería que de a 2 personas pues se manejen estos módulos fotovoltaicos. Hay que tener en cuenta que en estas soluciones normalmente se usan paneles que están midiendo o que abarcan un área de 2 metros cuadrados. Estamos hablando de 2 metros por 1, así que el panel son de dimensiones grandes para solamente que una sola persona lo pueda manejar o trasladar de un lado a otro. En cuanto a un paso 2, una vez que ya está montada la estructura, hemos montado los paneles, en este caso los módulos fotovoltaicos, y a su vez también hemos hecho las conexiones previas según la ingeniería de detalle en cuanto a cuáles paneles van a estar en serie, cuántos paneles van a estar en paralelo. Esto después va a llevar a que pasemos a un siguiente paso, en la cual es integrar esos equipos a una caja de conexiones o una caja de paralelas en caso de que pues el arreglo fotovoltaico se disponga de paralelas. Ahora, como ya hemos visto también, no es una sola solución. En este caso particular, si es que se usa estos tipos de caja de conexionado, pues bien, pero también habría otra solución que ya los hemos estudiado, en la cual pues se use simplemente los conectores MC4 con cierta tipología, en este caso de tipo Y, para poder hacer las paralelas más simples. Pero para el caso en el cual nosotros necesitemos de una caja de paralelaje, pues hay que tener en cuenta mucho de saber seleccionado, haber aislado correctamente las barras de paralela, tanto en la positiva y tanto en la negativa, verificar adecuadamente los orificios de esa barra correspondiente para el conexionado de cada módulo fotovoltaico. Ahora, para el caso particular que en el lugar se presenten ciertas descargas atmosféricas, tormentas eléctricas en alguna temporada del año, pues en este lugar, en esta parte, en este tablero de paralelas, pues se va a disponer del primer dispositivo contra protección atmosférica. En este caso puede ser un arrestor o un SPD de tipo 2. Finalizando ello, estaríamos pasando a una fase 3, a un paso 3. Pues ya hemos determinado, ya hemos montado la estructura, ya hemos montado los módulos fotovoltaicos, ya lo hemos adecuado correctamente en la caja de paralelas. Si sea el caso, hemos usado un arrestor o un SPD de protección continua. Ahora vamos a pasar de llevar ese tramo de cable fotovoltaico desde la unidad de generación hasta la unidad correspondiente en cuanto a su disposición final o su destino final de este sistema fotovoltaico. ¿A qué me refiero? Prácticamente hasta el tablero de protecciones en corriente continua, controladores de carga, banco de baterías, inversores de red. Ahora, todo ese tramo va a depender de cómo se diseñó
bueno, en la ingeniería de detalle inicial. Va a depender mucho si es que se va a necesitar hacer zanjas por si los cables tienen que pasar de manera subterránea. Dependiendo de la solución, quizás se pueda disponer de esos cableados de manera aérea, aunque no es tan recomendable. Y sobre todo, si bien es cierto, esto no lo he mencionado, también poder pasar por ahí las líneas de toma tierra, ¿no? En el caso de tener o disponer de algún cerco perimétrico que cuide o brinde seguridad prácticamente antirrobo de la estructura y el montaje y los módulos fotovoltaicos, pues esos también tienen que estar aterrados. Una vez terminado la unidad de generación, realizando todo ese tramo correspondiente de la unidad de generación hasta la unidad de control, entre comillas, pues tenemos que ser muy cuidadosos en la manipulación de este tramo en cuanto al cableado fotovoltaico. ¿Por qué? Porque una vez que ya se conectó al tablero fotovoltaico, al tablero de paralelas, perdón, ya esos paneles están generando están generando en ese momento. Por lo tanto, una actividad segura en ese caso es pues aislar cada polo para poder tener un trabajo seguro, o en todo caso, en su defecto, pues desconectar el tramo o la salida del tablero de conexiones hasta cuando llegue a su destino final, que sería la unidad de control. Una vez que estemos en la unidad de control, ya estaríamos comenzando el paso 4, el cual, pues dependiendo de las optimizaciones que se hayan hecho de acuerdo al planeamiento inicial del proyecto, de acuerdo a si se puede disponer de tiempo de trabajo en ese lugar. Por ejemplo, en una mina normalmente no se puede tomar el tiempo al cual a uno pues se le disponga, ¿no? Va a depender mucho del costo. Si hablamos de manera económica, va a depender mucho del costo del personal que va a estar dentro de este campamento minero, por ejemplo. En cambio, si fuese una solución un tanto más particular, en la cual pues el costo del personal en ese lugar sea un tanto más bajo, pues en cada uno de los casos pues uno ya llevaría los tableros de protecciones o el gabinete autosoportado ya preensamblado, en la que solamente allá llegas, los montas y simplemente haces las conexiones respectivas, como se pueden presentar en las imágenes que se presentan en la pantalla, en la que estaríamos viendo un sinfín de posibilidades. Por un lado, si se dispone de una caseta de fuerza, pues podemos adosar ya sea el inversor o el controlador dentro de esa pared, dentro de ese contorno de la caseta de fuerza, y a su vez también montar o adosar aparte un tablero de protecciones tanto en corriente continua y tanto en corriente alterna. Como se pueden observar en las imágenes, pues se dispone, por ejemplo, de una caseta de fuerza en la que el inversor está adosado. Tenemos, como se puede ver ahí, abierto el tablero de protecciones en corriente continua. A su vez, en el lado derecho, un tablero de distribución o un tablero de corriente alterna. Y también podemos ver cómo se está adosando los controladores de carga, aprovechando el espacio de la caseta de fuerza. Obviamente cada uno con sus pequeños tableros de protección en corriente continua, en este caso particular para los paneles fotovoltaicos. A su vez también otra opción, como se puede observar en las imágenes, es ya disponer de un gabinete autosoportado toda la solución. ¿A qué me refiero? A que disponer en una placa base pues ya todos los elementos de protección, barras de conexionado, tanto para banco de baterías hacia el controlador de carga y tanto del banco de baterías hacia el inversor, en la que pues ya el tiempo en la cual yo
estoy en ese lugar se reduce considerablemente porque ya se hizo estos trabajos preliminares. Y esto nos lleva a un paso 5 que ya va más ligado al banco de baterías. Si de igual forma de disponer esa unidad de control dentro de cierta, ya sea de una caseta de fuerza o al aire libre, podríamos disponer de otros tipos de soluciones, como se puede observar en la pantalla. Estaríamos viendo un gabinete autosoportado en la cual pues se tiene ya el banco de baterías y a su vez en una placa base pues toda la electrónica y todas las protecciones correspondientes. Esto normalmente se usan en lo que son aplicaciones de telefonía, en aplicaciones de campamentos mineros en cuanto a los relaves mineros, con tal de que, y dado que en estos sitios no tienen una caseta de fuerza fija, entonces lo único que se puede hacer es adecuar cierta envolvente, en este caso un gabinete autosoportado que pues obviamente esta pueda soportar todas las condiciones climatológicas y a su vez también garantizar, como ya lo hemos venido hablando, garantizar la temperatura de operación adecuada. Por otro lado, también en el caso de disponer una caseta de fuerza fija, nosotros podemos aprovechar muy bien el espacio. Por ejemplo, como se puede observar en la imagen, podemos disponer de estos tipos de baterías OPZB a una disposición a una disposición horizontal, también de manera vertical. En cada uno de ellos va a depender de cuánto es el espacio disponible en esa caseta de fuerza. Y obviamente, como se puede observar en la imagen, es necesario saber identificar cuáles son los peligros en ciertas zonas, ¿no? Y por otro lado también, si la aplicación es un tanto pequeña, puedes disponerlas en los llamados racks para baterías, ¿no? Dado que ya hemos hecho todas las conexiones respectivas en tanto a la implementación de la estructura, esto después el montaje de los módulos, llevar ese tramo hacia la unidad de control. En la unidad de control ya hemos montado, dependiendo del proyecto, bien autosoportado o bien aprovechando la caseta de fuerza, pues ya hemos hecho las conexiones respectivas. Y finalmente, antes de dar la puesta en marcha, todo sistema fotovoltaico, dependiendo de la marca que uno está usando, se tiene que programar o configurar previamente, como se muestra en la imagen. En este caso particular, pues estamos viendo un inversor Victron, un controlador Victron, en la cual en cada uno de ellos, por el lado del Victron, se tiene que configurar la salida de frecuencias, por lo general para el caso Perú 60 Hz, para el caso del controlador de carga disponerlo en cierto algoritmo en cuanto al trabajo con baterías. Si va a ser Battery Life, por ejemplo, es uno de ellos. De manera particular, dependiendo de la solución final, pues ir programando y configurando estos equipos electrónicos para la aplicación correspondiente. Entonces, después de ello llegamos a un paso 6, que vendría a ser las pruebas de precomisionamiento, en la cual uno, con todos los instrumentos de medida, va y verifica los datos tanto de la unidad de generación. Por ejemplo, si teóricamente en el diseño hemos visto de que el arreglo fotovoltaico me va a dar cierta corriente y cierta tensión, in situ en la obra, finalizando ya la instalación, nos tienen que arrojar esos datos algún margen de error bien pequeño, tanto como por ejemplo en la unidad de generación, tanto en el banco de baterías. En el banco de baterías, verificar que el banco final sea el que se ha diseñado en la parte teórica. ¿A qué me refiero? Si el banco de baterías se diseñó con 24 voltios, el conexionado que se hizo in situ debe ser 24 voltios o un margen de error bien pequeño.
Después, una vez verificado todos esos parámetros en el precomisionamiento, recién se estaría por hacer la secuencia de encendido. ¿A qué nos referimos? En la que primero abriríamos el switch o primero haríamos la conexión en on del tramo del banco de baterías hacia el controlador de carga, del banco de baterías hacia el inversor off-grid, en la cual una vez abierto cerrado ese circuito, se estaría visualizando el encendido mismo tanto del controlador de carga y tanto del inversor. Después, una vez realizado ello, pasamos por cerrar el circuito en cuanto a la unidad de generación hacia el controlador de carga. Paso número 3, finalmente entrar nuevamente con nuestros instrumentos de medida para verificar los datos anteriormente analizados en el precomisionamiento con los datos ya con los dispositivos electrónicos, en la cual pues nos tienen que arrojar en un margen de error mínimo casi los mismos parámetros eléctricos, tanto en tensión, corriente, y en el caso de los inversores en cuanto a tensión, corriente y en este caso verificar la frecuencia. Y finalmente, una vez que todo está en orden, todo está correcto, pasar por la alimentación a las cargas finales del cliente en estudio, ¿no? En el cliente del mismo proyecto. De manera adicional, en caso el proyecto lo necesite, pues si bien es cierto, ya hemos nombrado una serie de pasos, tendríamos que adicionarle, en caso de que sea una instalación nueva, una instalación en la cual pues no tiene de base ciertos, por ejemplo, la puesta a tierra, se necesitaría hacerla, verificar la resistividad al terreno, etcétera, etcétera, verificar finalmente cuál es la resistividad de esa puesta a tierra que se está construyendo o implementando. En el caso de que en ese lugar se dispone de ciertas descargas atmosféricas, etcétera, pues integrarlo mediante un pararrayos, obviamente con su puesta a tierra independiente. Dependiendo de la situación, se va a adicionar estos pasos adicionales, se va a adicionar estos elementos adicionales al sistema completo como tal.